actualidad con los circos, el asunto de llevar comedia o de llevar algún sketch, alguna acto espectacular o algún espectáculo a los diferentes lugares. De esa manera fue que comenzó a ganar mucha importancia el teatro como un medio de comunicación, a tal grado de que en Grecia, durante los siglos de más gloria en esta gran civilización, el teatro paraba todo, paraba hasta guerras, ¿no? Cuando se hacían las famosas fiestas en honor de se me fue el nombre del dios del teatro, donde se hacía justamente un concurso y todos los grandes dramaturgos participaban, iban los reyes, iba la clase popular, y se hacía de esa manera, ¿verdad? Que de alguna forma aquí había dos cosas del teatro en ese momento: informar y entretener, ¿no? Así es, y se hacían esos concursos donde había comedia y donde había tragedia, que eran los géneros representativos. Las mascaritas o las caritas que vemos pues, representan la comedia y la tragedia, ¿no? Presentaban trilogías o tetralogías los autores, donde Esquilo, Sófocles, Eurípides eran los que hasta la fecha los conocemos porque se preservaron sus obras, ¿no? Entonces, de ahí surge pues el teatro como tal, como un medio de comunicación y de expresión con una gran importancia. A los autores y a los actores se les trataba como reyes, eran así como que, ¿no?, en sus espacios muy bien definidos para ellos, porque representaban algo muy importante para el público, eran muy queridos, eran muy admirados, ¿no? Y antes de esto, que ese ya sería otro tema, estaban el mester de juglería y el mester de clerecía, que eran quienes también con su guitarrita iban cantando las historias, que con eso nace el corrido, pero como te digo, ya el corrido es otro... Ya es otro boleto. Es otro boleto. Así es. Entonces, después estamos en Grecia, en los orígenes del teatro, después pasa ya a la escuela, ¿no? Con los Enrique IV. Con Shakespeare en Inglaterra. Con el Globo, el Teatro del Globo. No hay que olvidar que, bueno, previo a toda la época dorada, tanto en Inglaterra como en España, ¿no? Ya en el Renacimiento, durante la Edad Media, el teatro sufrió una especie de, por la cuestión de la iglesia, tan férrea la fe en ese tiempo, durante más de 1000 años, 1300 años, sufrió una especie de aplastón, una especie de subyugarlo, de considerarlo como pecaminoso. Entonces, nada más se hacían obras de corte religioso, ¿no? Y por ahí sobrevivió el teatro profano, con los juglares, con los saltimbanquis, con el teatro de comedia que andaba de plaza en plaza y que a veces eran perseguidos, ¿no? Durante la época de Isabel I, la reina, una gran estratega militar, pero además con mucha visión cultural, durante la época de Shakespeare, pues sobresale en Inglaterra el teatro de esa forma, con grandes obras que hasta la fecha se siguen representando en las escuelas de habla inglesa. Por ejemplo, pues en Estados Unidos o en el mismo Gran Bretaña, el teatro de Shakespeare sigue tomándose en cuenta como referencia en los montajes escolares, fíjate, de secundaria, de preparatoria, ¿no? Y en España, pues Cervantes, Lope de Vega, Lope de Rueda, durante la época de oro, ¿no? El teatro de oro del siglo de oro en España, que trasciende también luego, durante la conquista, muchos años después, al continente americano, y pues de ahí comienza también en México, ya específicamente hablando, a hacerse espectáculos teatrales basados en esa escuela de los grandes, ¿no? Y que el teatro religioso fue muy importante en esta época en México, porque acuérdate cómo en los atrios de las iglesias se representaban lo que ahora conocemos como pastorelas. Las pastorelas, los viacrucis, se hacían todos estos tipos de teatro religioso, los laudos, una serie de géneros o de subgéneros del teatro religioso, pues para igual enseñar la fe católica a los mestizos o a los indígenas, y una buena manera de hacerlo era a través del teatro, justamente. Y una buena manera de hacerlo es llevar el teatro al aula, y de eso vamos a hablar en el siguiente corte. Quédese con nosotros.